Hola a todos, en este vídeo vamos a presentar Studio 2011, una de las herramientas de traducción asistida por ordenador más conocidas del mercado. Como es una herramienta de pago, para poder trabajar con ella es necesario bajarse la versión de prueba de un mes. Esto lo podemos hacer del siguiente enlace. Una vez que tenemos instalado el programa y lo abrimos, la interfaz que podemos ver es esta de aquí. Para entender cómo funciona el programa, tenemos que tener claro las distintas partes de esta interfaz. Como podemos ver, la primera pantalla es la de inicio, desde donde podemos llevar a cabo tareas comunes como abrir un proyecto, crear uno nuevo o abrir un paquete. En esta pantalla, como en todas, tenemos los menús contextuales y la barra de herramientas en la parte superior. Y a la izquierda están las principales vistas en las que vamos a trabajar. Es necesario tener claro la diferencia entre estas vistas de la izquierda para poder seleccionar en cada momento la vista más adecuada según las tareas que queramos realizar. En la primera de ellas, la de proyectos, se filtran los trabajos que tenemos abiertos o que hemos abierto recientemente. Studio 2011 funciona con paquetes que creamos nosotros o que crea el mismo cliente, en el que se incluyen las memorias, los archivos para traducir, las bases de datos terminológicas, la configuración de QA, entre otros muchos elementos. Por lo que muchas de las configuraciones del proyecto se podrán llevar a cabo desde esta vista. En la vista de archivos aparecen los distintos archivos que componen el proyecto que esté en ese momento activo. Por eso, si el proyecto se compone de varios archivos, como en este caso son 2 archivos, para cambiar de uno a otro tendremos que venir a esta vista y seleccionarlo. Lo mismo ocurre si queremos realizar una tarea en concreto en alguno de los archivos. En la vista Informes se pueden ver los distintos informes que vamos generando, como por ejemplo los recuentos, que es el que tenemos aquí abierto ahora, el informe de QA, el informe de pretraducción, etc. Estos informes normalmente se realizan desde la vista Proyecto o desde la vista Archivo, pero solo se pueden visualizar en esta vista en concreto, la vista de informes. En la vista del editor es donde se abren los archivos y el traductor trabaja con ellos. Y por último, en la vista de memorias de traducción es donde podemos gestionar las memorias de trabajo. Para empezar a trabajar con Studio tenemos dos opciones, o bien importar un paquete y abrir el proyecto que ya he creado inicialmente, o bien creamos nosotros nuestro propio proyecto. Cuando llega un paquete ya creado hay que importarlo haciendo doble clic sobre dicho paquete, o podemos ir también a Archivo, Abrir, Paquete. Seleccionamos el paquete en cuestión y aparece el cuadro de importación. Indicaríamos la ruta donde queremos que se importe y se termina el proceso. En el caso de que tengamos que crear nosotros un proyecto desde cero, simplemente tenemos que ir a Archivo, Nuevo, Proyecto y aparecerá el asistente. En primer lugar podemos seleccionar una plantilla para la creación del proyecto. Nosotros vamos a utilizar la plantilla predeterminada, por lo que podemos dar la siguiente. En esta ventana tenemos que indicar el nombre del proyecto. Se va a tratar de un proyecto sobre jurídica e indicar la carpeta donde queremos que se cree. Continuamos e indicamos los idiomas de origen y de destino. En nuestro caso sería el alemán y como idioma de destino el español. Continuamos y tenemos que agregar los archivos que van a componer nuestro proyecto. Studio es compatible con toda una serie de formatos que son los que podemos ver en esta lista. En nuestro caso vamos a trabajar con un docx que vamos a importar. Le damos a siguiente. En la siguiente ventana tenemos que agregar o crear la memoria de traducción. A nosotros el cliente nos ha enviado un tmx que vamos a importar en una memoria nueva que creemos. Para ello hacemos clic en Crear, seleccionamos memoria de traducción basada en archivos, indicamos el nombre, tm y la ruta, que sería la misma carpeta donde lo hemos creado antes. Le damos a siguiente, aceptamos los parámetros de esta ventana, igualmente con los de estas de aquí, y finalizamos. Se crea la memoria y el siguiente paso es importar el tmx que nos ha enviado el cliente. Le damos a importar, agregamos el archivo, que lo tenemos en el escritorio en la carpeta tm, lo agregamos, le damos a siguiente, aceptamos y finalizamos.
Podemos cerrar este cuadro de diálogo y continuar con la creación de nuestro proyecto. En el asistente le damos a siguiente para continuar con la creación y en esta vista tenemos que añadir una base de datos terminológica o crearla. Studio funciona con SDL Multiterm. Multiterm es una aplicación independiente que ofrece automáticamente traducciones de términos para el segmento en el que estemos trabajando. Como la versión de prueba de Studio no incluye esta aplicación, vamos a omitir este paso y no vamos a trabajar con una base de datos terminológica. No obstante, si quisiéramos añadir o crear una base de datos nueva, podríamos hacerlo desde esta ventana. Le damos a siguiente, aceptamos aplicar el Perfect Match y en la última ventana seleccionamos Preparar. Una de las peculiaridades de Studio es que distingue entre memoria de traducción principal y memoria de traducción del proyecto. La diferencia entre una y otra es que las memorias de traducción principales son aquellas que se agregan a un proyecto, es decir, la que acabamos de crear hace un momento durante la creación de nuestro proyecto. En cambio, la memoria de traducción de un proyecto se extrae de la memoria de traducción principal y actúa como memoria secundaria para la primera, con el fin de que ésta no se ensucie con lo que el traductor va introduciendo durante su trabajo, ya que interesa que la memoria principal solo se actualice cuando la traducción esté aprobada por el cliente. Por eso, en esta última ventana decidimos seleccionar solo preparar y no preparar sin la memoria de traducción del proyecto, ya que si elegimos esa primera opción no se crearía la memoria secundaria en la que se irían introduciendo las distintas traducciones. Una vez que aceptemos este paso, se van a llevar a cabo todas estas tareas que veis aquí. Le damos a siguiente. En la siguiente ventana podemos seleccionar el análisis de archivo. En nuestro caso queremos que se informe de las coincidencias parciales internas, es decir, que se refleje en el recuento el FUS interno autogenerado. Si seguimos navegando, aquí tenemos la memoria de traducción. Se van a pretraducir los archivos con un valor mínimo de coincidencia del 100%, es decir, solo lo que sea una coincidencia exacta. Y aquí tendríamos los grupos en los que se va a desfragmentar el análisis. Continuamos y finalizamos. Ya tenemos nuestro proyecto creado y lo podemos consultar en la vista Proyectos y aquí tenemos el proyecto que acabamos de crear. Si vamos a la carpeta donde lo hemos creado, en el escritorio, como vemos aquí tenemos el proyecto descomprimido. En el caso de que quisiéramos enviárselo a un traductor, tendríamos que comprimirlo para que cree un paquete de estudio. En el caso de que quisiéramos enviárselo a un traductor, tendríamos que comprimirlo. Para ello tenemos que ir a la vista Proyectos, hacer clic con botón derecho sobre el proyecto que queramos comprimir y seleccionamos Crear paquete de proyecto. Le damos a Siguiente, indicamos la ruta en la que queremos que se cree dicho paquete, continuamos, vamos a asignarle este trabajo al traductor, podríamos ponerle un nombre, en nuestro caso por ejemplo vamos a poner simplemente traductor, aceptamos, seleccionamos y ya tenemos aquí la asignación. Podríamos indicar una fecha de entrega si quisiéramos y aquí tenemos los archivos que componen nuestro proyecto. Le damos a Siguiente. Vamos a dejar marcado crear una memoria de traducción, en este caso del proyecto, es decir, basada en la memoria principal que hemos agregado. Vamos a dejar marcadas estas opciones. Vamos a marcar incluir memoria de traducción principal y vamos a dejar sin marcar los diccionarios AutoSuggest y la base de datos terminológica, ya que no disponemos de esta referencia. Una vez que lo hemos configurado, le damos a finalizar y una vez finalizado podemos ir a la carpeta y aquí vemos el paquete comprimido. Este paquete incluiría todo lo que hemos ido agregando nosotros inicialmente, es decir, el archivo de origen, la memoria, los informes que vayan en dicho proyecto, etc. Otra forma de trabajar con Studio es abriendo un archivo por separado, sin necesidad de que este sea un paquete. Esta es una opción, pero hay que tener en cuenta que Studio va a crear el paquete una vez que carguemos el archivo, por lo cual sería lo mismo. Para ello tenemos que ir a Abrir documento, cargamos el archivo correspondiente y en el cuadro de diálogo que aparece tenemos que indicar la TM que queramos utilizar. Una vez que aceptamos en este cuadro de diálogo, se abriría el archivo en cuestión y conforme guardemos el archivo la primera vez, se va a crear un proyecto como el que nosotros hemos generado. Vamos a cancelar porque no queremos abrirlo. Y bien, una vez que tenemos cargado o creado nuestro proyecto, podemos llevar a cabo distintas tareas desde la vista Proyectos o Archivos. Todo ello en función de si queremos realizar la tarea sobre todo el proyecto o sobre un archivo en cuestión. Si vamos, por ejemplo, a la vista de proyectos, haciendo clic
con el botón derecho sobre el proyecto que tengamos activo, en tareas por lotes vemos multitud de tareas que podemos realizar. Así podríamos finalizar un proyecto cuando acabemos el proceso de traducción y de revisión, analizar un archivo, exportarlo, aplicar el Perfect Match, pretraducir archivos, actualizar las memorias principales o del proyecto, realizar validaciones de QA, entre otras muchas tareas. Más abajo, en este submenú, tenemos la configuración del proyecto, donde podemos configurar el proyecto a nuestro antojo en lo que se refiere a los archivos que lo componen, la configuración de QA para cuando finalicemos la traducción, agregar o quitar memoria nueva, crear una nueva, o por ejemplo, crear o agregar una base de datos terminológica. Al principio todas estas opciones pueden parecer muy complicadas, pero lo cierto es que como traductores vamos a utilizar solo las más básicas, como por ejemplo agregar una memoria de traducción o añadir una base de datos terminológica, y poco a poco iremos aprendiendo el uso de nuevas funciones. Pues bien, una vez que hemos configurado nuestro proyecto, antes de empezar a traducir es aconsejable siempre realizar un recuento. Este recuento ya lo ha realizado Studio cuando hemos creado el proyecto, por lo que podemos consultarlo en la vista Informes. Como vemos aquí, tenemos el informe de pretraducción del archivo y el informe de análisis del archivo. En nuestra configuración indicamos que se informara sobre el FAS interno, que aparece en estos tramos de aquí, y como vemos en un recuento en el que no se hubiera marcado esa casilla, el FAS se hubiera quedado en 0. Este archivo lo podemos guardar haciendo clic con botón derecho, guardar como, y simplemente tendríamos que indicar la ruta correspondiente. En el caso de que quisiéramos realizar un análisis durante la traducción para ver el progreso de nuestro trabajo, como hemos visto antes, tenemos que ir a Proyectos, Tareas por lotes y le daríamos a analizar los archivos. Le damos a Siguiente, el archivo correspondiente, y como hemos visto antes, aquí tenemos la opción esta de informar del FAS interno. Aquí podríamos configurar las coincidencias parciales y en la ventana anterior, como podemos ver aquí, también es posible exportar segmentos frecuentes. Esta opción es muy útil cuando tenemos unos archivos muy grandes que tenemos que dividir entre varios traductores, no van a trabajar en una memoria en servidor y las repeticiones entre estos archivos son muy elevadas. Si exportamos los segmentos frecuentes, que es lo mismo que las repeticiones, estos se extraerían en un archivo nuevo, se traducirían primero y una vez que están traducidos y revisados lo podemos importar a la memoria y pretraducir los archivos con dichas repeticiones. Así evitamos que las repeticiones queden incoherentes entre un archivo y otro. Y al mismo tiempo evitamos que se tenga que pagar dobles repeticiones que están en distintos archivos de distintos traductores. Pues bien, una vez que tenemos el análisis finalizado, podemos ir a la vista de archivos y abrir el archivo correspondiente que queramos trabajar. Como vemos, el panel de trabajo se divide en varias partes. En la parte superior estarían los resultados que aparecen de la memoria, los resultados de la base de datos terminológica, y abajo tendríamos el panel de trabajo dividido en columna source y columna target. Siempre que trabajamos con una memoria de traducción asistida, es importante conocer los atajos de teclado para acelerar el trabajo. Los atajos de teclado más importantes de Studio son los siguientes: Control Enter para confirmar y pasar al siguiente segmento, F3 para hacer concordancias en el source y Control F3 para hacer concordancias desde el target. Control mayúscula L para insertar un término de la base de datos si la tuviéramos activa. Control Insert para copiar el source en el target. Alt flecha para arriba para subir al segmento anterior. Alt flecha para abajo para bajar al segmento siguiente. F7 para pasar el corrector ortográfico y F8 para las validaciones de QA. Así pues podríamos empezar a traducir nuestro documento. El primer segmento sería certificado de participación. Y como vemos aquí, en la columna intermedia nos aparece el estado actual del segmento. En este caso, el lápiz verde indica que está solo en modo borrador. Si lo confirmamos con Control Enter, aparecería el lápiz con una marca de confirmación que indicaría que el segmento ya está confirmado. Pues bien, ya conocemos las funciones de las distintas vistas de estudio. En el caso de que queramos realizar configuraciones adicionales, podemos ir al menú Herramientas, Opciones, y desde aquí podemos configurar todas las opciones del programa. En primer lugar, podemos, por ejemplo, configurar el editor en lo referente a la ortografía, la autopropagación. Tenemos, por ejemplo, que se autopropague el 100%, los idiomas, el control de cambios,
el tamaño de la fuente o el tipo de fuente que estamos utilizando. La función AutoSuggest se puede activar para acelerar la traducción y permite al programa hacer propuestas conforme vamos traduciendo. Esto depende un poco de la pericia del traductor, por lo que en nuestro caso vamos a decidir desactivarla. En lo que respecta a la verificación, aquí podríamos configurar nuestro perfil de QA para que cuando realicemos las validaciones se nos indiquen determinados errores relacionados con las incoherencias, la puntuación, los números, una serie de palabras que podemos introducir como palabras prohibidas, expresiones regulares, etc. En las combinaciones de idiomas tenemos las memorias de nuestro trabajo. En las combinaciones de idiomas podríamos definir las memorias. ¿Cuál es la diferencia entre las memorias que añadimos en esta ventana y la que añadimos en la vista proyecto en el menú configuración del proyecto? Pues bien, en esta ventana, en la que tenemos actualmente abierta, se agregarían las memorias que queremos que se carguen cada vez que abramos el programa. Es decir, si cargamos proyectos diferentes, se nos va a cargar siempre en la misma memoria porque la cargamos desde el menú herramientas opciones. En cambio, si vamos a proyectos, configuración del proyecto y cargamos aquí la memoria, en este caso se nos cargará solo la memoria cada vez que abramos este proyecto correspondiente. Por lo cual, a menos que tengamos una memoria que queramos utilizar para todos nuestros proyectos, no es aconsejable cargar aquí ninguna. Como vemos, aquí tenemos muchas otras opciones, como por ejemplo los accesos directos de teclado, los atajos de teclado que hemos enseñado. Aquí se podrían configurar y cambiar si lo quisiéramos modificar. Los colores, la vista inicio, entre otras muchas funciones. Por último, quisiéramos profundizar un poco en la vista de memorias de traducción. Studio, como hemos visto, permite trabajar con memorias basadas en servidor o memorias locales. Las memorias locales son las que podemos gestionar desde esta vista. Por lo tanto, si abrimos, por ejemplo, la memoria que hemos creado antes o una que tengamos abierta, aquí podríamos, al abrirla, podríamos, por ejemplo, importar, exportar, editar por lotes, eliminar lotes, etc. Pues bien, una vez que lo hemos configurado todo y supuestamente hemos traducido nuestro proyecto, tendríamos que pasar el speller desde el editor y realizar las validaciones de QA. Como decíamos, sería con F7 y con F8 realizaríamos la validación de QA con la configuración que hayamos indicado en la creación de nuestro proyecto. Como vemos, aquí se nos indica que no se ha traducido el proyecto todavía. Una vez llevadas a cabo estas tareas, tenemos dos opciones. O bien finalizamos el proyecto. Si se nos ha pedido un proyecto, tendríamos que crear el paquete de retorno. En este caso, como no tenemos la traducción finalizada, no se nos permite. Y una vez que lo exportamos, pues daríamos a finalizar y ya tenemos listo nuestro proyecto. No obstante, podríamos intercalar también una fase intermedia que sería una fase de revisión. Para revisar un documento, tendríamos que abrirlo desde la vista archivo, abrir para revisión. Como vemos, la vista del editor cambia. En este caso, el panel de trabajo pasa a la parte superior. Esta función permitiría revisar con control de cambio, es decir, podríamos, por ejemplo, borrar aquí y se quedaría marcado el segmento con control de cambio y el estado pasaría a rechazado. En el caso de que no realicemos ninguna modificación, el estado pasaría a aprobado. Además, podemos añadir comentarios para explicar un cambio en el caso de que sea necesario. Al finalizar la revisión, simplemente tenemos que hacer clic en este botón, finalizar revisión, y así se aprueban todos los segmentos que no se hayan modificado y se rechazan los que sí hayan sido modificados con control de cambio. Estos estados, una vez que el traductor los recibe, se pueden filtrar y ver dónde se han introducido los cambios. El traductor tendría que aceptarlos o rechazarlos según esté de acuerdo con ello o no, y tendríamos el proyecto final revisado. Pues bien, una vez que se ha traducido y revisado los archivos, solo queda finalizar el proceso y cerrarlo en Studio. Vamos a cerrar esta ventana y tenemos varias opciones. Como decíamos, podemos crear un paquete de retorno en el caso de que sea lo que nos solicita el cliente, o bien podríamos exportar el archivo para que se nos genere un docx en el formato del archivo original. Para ello tendríamos que ir a la vista proyectos y en tareas por lotes exportamos el archivo. En el caso de que se nos pida un paquete de retorno, tendríamos que ir a crear paquete de retorno. En este caso, como decíamos, no está marcado porque el proyecto no está terminado, por lo cual no lo reconoce como un proyecto listo para exportar a paquete de retorno.
Pues bien, esto ha sido todo sobre Studio 2011. Os animamos a seguir profundizando y a seguir aprendiendo con esta herramienta. Hasta la próxima.